Hola, buenas, mi nombre es Gustavo Alberto y en este video vamos a ver un problema de Thevenin, resolviendo por el método de Thevenin Norton. Es el problema 5.4-1 de la tarea. Es este de aquí. En este problema, como podemos observar, tenemos un circuito en el cual está el voltaje, están las resistencias, está una corriente, y pues el voltaje de Thevenin que queremos obtener es el de salida que hay en esta parte de aquí, que lo podríamos obtener si nosotros realizamos un cortocircuito, es decir, un cable que vaya de aquí a aquí. Pero como esto es un cable en sí y esta resistencia no es un circuito cerrado en sí, esta resistencia de aquí de 3 no la vamos a tomar en cuenta. Entonces quiere decir que si queremos obtener el voltaje de Thevenin que hay aquí, este voltaje de Thevenin va a ser lo mismo que hay aquí. ¿Por qué? Porque está en paralelo, por así decirlo. Entonces este A y B es como si fuera nuestro C y B, es lo mismo. Entonces lo primero que hacemos para resolver el teorema de Thevenin con el teorema de Thevenin es observar que, como lo hemos visto en sí, que todo lo que entra de un nodo es igual a lo que sale. Entonces aquí tenemos, bueno, primero que nada nosotros vamos a identificar las variables que, por ejemplo, en este caso va a ser la corriente va a ser igual a I, y va a ser la variable que nosotros queremos encontrar, que es al final, si encontramos I, vamos a poder hallar el voltaje de Thevenin. Entonces lo que entra este nodo es I más 3 amperes. Entonces lo que va a salir es I más 3 amperes. Lo que va a ir por aquí también es I más 3 amperes. Y por aquí se van a ir 3 y por aquí se va a ir. Todo se cumple, quiere decir que está correcto. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer a continuación, esto de aquí, lo que hicimos fue reducir este de acá a uno más corto para poder resolverlo, ya que esto de aquí tenemos que hacerlo de una manera más simple para poder llegar a resolverlo con otros métodos, como es la ley de Kirchhoff de voltaje, en el cual nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a ir un sentido de la corriente en el dirección del reloj, que serían menos 12 más 3 más 6 y ¿por qué más 6 y? Porque nosotros tenemos el voltaje, aquí me equivoqué, es menos 12, más 3 por I más 3, porque el voltaje, como podemos ver, es corriente por resistencia. Entonces la corriente, que es I más 3, por la resistencia de 3 ohms. Entonces menos 12 más 3 por la corriente, I más 3, más 6 por I, esto va a ser igual a 0, porque todo lo que entra lo tenemos que igualar a 0. Entonces tenemos que menos 12 más 3i más 9 nos va a quedar más 6i. Nos va a quedar al final más 6i más 6i más 3i menos 9i más 9i, perdón. Y nos queda menos 12 más 9 menos 3 es igual a 0. Entonces queremos despejar i para poder obtener el voltaje de Thevenin. Nos queda que i va a ser igual a 3 novenos, pasamos en el positivo, lo pasamos a dividir, nos queda 1/3 de ampere. Y que es la variable que estamos buscando, va a ser igual a 1/3 de ampere, que es la corriente que pasa por aquí. Entonces nosotros tenemos que el voltaje que pasa de C a B va a ser igual al voltaje de Thevenin, como lo habíamos mencionado ya antes, porque es lo mismo, está en paralelo. Entonces, para poder obtener esto de aquí, si queremos saber el voltaje que hay aquí, va a ser corriente por resistencia, que sería I por esos 6 ohms, como lo hicimos aquí, y el voltaje de Thevenin en ese circuito serían 2 volts,
Pero para poder resolverlo en este circuito de acá, tenemos que tomar estos valores. Entonces, la corriente en cortocircuito de la salida. Bueno, primero que nada, tenemos resistencias que hay que sumar, porque nosotros ya pusimos un cable aquí, en el cual va a ser una corriente en corto que va a formar un cortocircuito para poder obtener la corriente, el voltaje de Thevenin que pasa por aquí. Pero primero ocupamos sumar las resistencias que están en serie en paralelo. En este caso están en paralelo estas dos, las vamos a sumar. Aplicamos el teorema, nos queda 1 sobre 1 sexto más 1 tercio, nos va a quedar 1 noveno sobre 1 sobre 2 sobre 18 sobre 1. Esto va a ser igual a 2 ohms. Entonces, esos 2 ohms es ¿cómo se dice? El total que está aquí. O sea, estos dos sumados y nos queda ese ahí. Ahora, nosotros podemos aquí aplicar lo que es otra vez la ley de Kirchhoff de voltaje. Tenemos lo anterior, pero lo único que llega a cambiar es que nosotros ya sumamos las dos, ¿cómo se dice? Las dos resistencias aquí. Entonces es como si esta resistencia no existiera. Este camino es igual a esto que está aquí, porque en sí está en paralelo. Entonces es lo mismo que pasa por aquí, que pasa por acá. Entonces acortamos el circuito, nos van a quedar 2 ohms. Entonces aplicamos la ley de Kirchhoff de voltaje. Menos 12 más 3 por I más 3 más 2 I es igual a 0. Entonces menos 12 más 3 I más 9 más 2i es igual a 0. Ahora nos queda que 5i menos 3, porque es 3 más 2, 5, de menos 12 más 9, 3, menos 3, perdón, es igual a 0. Entonces i es igual a 3/5 amperes. Y luego el voltaje de CAB es igual al voltaje de Thevenin. Entonces 3/5, que es la corriente de corriente, eso multiplicado por la resistencia equivalente que nos quedó, nos va a quedar 600. Entonces, si queremos saber la corriente en corto que está pasando por acá, lo que hay que hacer es aplicar el teorema que ya conocemos, que es el voltaje de CAB sobre la resistencia que pasa por ese lado. Entonces, sería los 600 volts sobre 3 ohms nos va a quedar 2/5 amperes. Entonces, si queremos obtener la resistencia de Thevenin, nos va a quedar que es igual al voltaje de Thevenin sobre la corriente en corto. Y el voltaje de Thevenin, como ya obtuvimos, son los 2 volts que obtuvimos acá. Aquí está el voltaje de Thevenin. Entonces, como nos queda a nosotros es que esos 2 volts sobre los 2/5 amperes, que es la corriente en corto, nos va a quedar que es igual a 5 ohms. Entonces este es la resistencia de Thevenin. Y lo que queremos obtener no solo es el voltaje de Thevenin, sino la resistencia de Thevenin, la corriente en corto y voltaje de Thevenin, corriente en corto y resistencia de Thevenin. Y ya nos quedaría así. Ese es el circuito que nos quedaría al final. Es el de Thevenin, que serían los 2 volts, que son los que tuvimos anteriormente. Nos van a quedar 5 ohms la resistencia de Thevenin. Y en el de Norton nos quedarían los 2/5 amperes y los 5 ohms. Y listo, eso sería todo.